Hola, Elei, ¿qué tal? Hola Luis, aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecerte que participes en esta actividad de imagen desde casa. Y bueno, es una actividad que hemos preparado uniendo dos efemérides de esta semana, que son pues, el Día del Libro y el Día de la Visibilidad Lésbica. Y pensamos que era muy buena idea pues tener a una escritora que trabaja literatura de la diversidad sexual, de género familiar, ¿no? Y valenciana, y además hoy tomando un poco como excusa una de tus novelas, de Todas están locas, que tengo por aquí y ahora no me veo muy bien, pero espero que se vea, ¿vale? Pues a partir de un poco de esa novela hablar de algunas cosas, ¿vale? Bueno, Perfecto. pues si quieres empezamos un poco. Yo primero felicitarte porque ya cuando me leí la primera vez la novela pues me gustó mucho, fue muy agradable, comentaba contigo también, ¿no? Que es una novela que no sé a quién espera o quién debería esperar para transformarla en una película porque tiene un guión muy fílmico, ¿no? Es como que va increciendo y al final se transforma en como una locura increíble y divertida, aunque tiene también su parte amarga en algún momento, ¿no? Pero Ujú. está muy bien. Bueno, si quieres, en esta amalgama de personajes que se presentan, yo también veía como una microsociedad, ¿no? Con una gran diversidad de estereotipos, o no sé si estereotipos, pero una gran variedad de perfiles de personas diferentes. Cuando construiste el guión, ¿no? de la novela, ¿pensabas en que fuera ese reflejo de esa diversidad de perfiles o, bueno, fue saliendo de una manera un poco más espontánea? No, a ver, bueno, ante todo, muchas gracias por contar conmigo. Es un honor que hayáis pensado en mí. Me hace muchísima ilusión porque, bueno, además este libro lo escribí con un objetivo muy claro, que era que pudiera ser leído por adolescentes y adultos, pero sobre todo por adolescentes, porque hasta el momento todo lo que yo había leído de literatura con personajes LGTB estaba muy enfocado o más enfocado sobre todo escrito por mujeres, a lo, a lo más erótico, a visibilizar algo, por otro lado, lógico, porque se nos había censurado tanto tiempo, durante tantos años, que la explosión de la literatura con personajes lésbicos pues salió por donde salió, ¿no? Por toda la represión que habíamos estado viviendo. Que, hablo en primera persona, pero en realidad yo, por suerte, no lo he vivido, pero sí que es verdad que durante muchísimos años en nuestra sociedad la mujer y la mujer lesbiana todavía más ha vivido una represión muy fuerte, ¿no? En todo el aspecto de la religión, de la culpa, del pecado, pues nos está condicionando a poder expresarnos nosotras mismas, ¿no? En nuestra sexualidad, y quizás por ahí ha sido el camino que se ha elegido o que se eligió durante una primera ola, llamémoslo así, de libros con personajes de mujeres lesbianas. Entonces, yo lo que quería, mi primer objetivo era que pudieran leerlo las personas jóvenes y que no fuese pues eso, un libro en donde solamente hubiera sexo, cada 2 o 3 escenas que hubiera sexo, y que estuviese escrito con un lenguaje asequible y pues eso, que nadie pudiera decir, no, es que esto no es para niños, esto no es para jóvenes, ¿no? Y luego también que lo pudieran leer las personas mayores, claro que sí. Entonces, los personajes, claro, los personajes ya estaban pensados de antes. De hecho, supongo que como casi todas las personas que escribimos, tenemos siempre algunos referentes o perfiles de personalidades a partir de las cuales vamos desarrollando los personajes y a veces alguien me lee y me dice, uy, esto a mí me parece que has pensado mucho en tu abuela, ¿no? Para hacer esto. O a mí me parece que que has pensado mucho en mí. O sea, que a mi mujer a veces me lo dice, ¿no? Esto, ¿a qué estás hablando de mí? No me gusta nada. No es así, ¿no? Pero sí que es cierto que escribimos sobre lo que vivimos y sobre lo que conocemos. Entonces, hay cosas en Todas están locas, en los personajes que son conocidas mías, son perfiles de gente que conozco. Eso no quiere decir que existan,
pero, y que yo lo he exagerado, por supuesto, pero sí, son personas, podrían ser personas reales y de hecho el título está muy enfocado a, pues eso, a construir un poco en la mentalidad o a deconstruir el término locas. Siempre ha sido algo muy peyorativo, ¿no? Y igual que el tema de las etiquetas, ¿no? Entonces, en mi cabeza la idea era, bueno, pues si todas estamos locas, el que no está loco, ¿qué pasa? ¿Que se queda fuera o qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Era un poco como crear esa dualidad, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, lo loco y lo, no, y lo sano. No sé, sí. Me queda un poco bien al final. Hablas de etiquetas y una de las protagonistas, ¿no? Alex, en un momento dice que no cree en las etiquetas y dice, si de verdad quieres conocerme, no me preguntes, que me parece una reflexión interesante, ¿no? Pero hablando de las etiquetas que comentabas, ¿tú crees que todavía tienen lugar las etiquetas o qué lugar tienen en nuestra sociedad las etiquetas? Yo creo que ahora mismo estamos en un punto y llevamos algunos años en ese punto en el que siguen siendo necesarias las etiquetas según para qué. Por ejemplo, los libros. Para los libros, para poder encontrar libros en donde haya personajes LGTB, si no hubiera etiquetas sería más difícil encontrarlos, ¿no? Y quizás no llegará un momento en el que no sean necesarias. Estoy segurísima que llegará un momento en el que no sean necesarias si el ciclo o la rueda de la sociedad y de la cultura va evolucionando en la misma dirección en la que viene desde hace algunos años, ¿no? Como digo, si sigue así, si puede dar un giro mañana, irse todo. Pero si sigue así, yo creo que llegará un momento en el que no haga falta etiquetas porque la gente simplemente buscará libros y no necesitaremos visibilizar más de lo que ya está visible porque ya será visible, naturalizado. Pero todavía no está en ese punto la cosa y por eso creo que es importante que existan. Yo mi primer libro que busqué, LGTB, y lo busqué así porque dije, ostras, existe esto. Yo era mayor, yo tenía ya 20, 30 y algo ya. Y cuando me di cuenta de que existía Egales, que es una de las editoriales más con más referente, ¿no? de habla hispana, en los escritores y escritoras de habla hispana, me sorprendió un montón y ya llevaban 20 años y yo no las conocía. Entonces yo en Google, googleé literatura lésbica, utilicé la etiqueta, o sea, soy la primera que lo ha utilizado y conocí a Mila Martínez, por ejemplo, a partir de ahí, que la quiero con locura y ahora somos amigas y cosas de la vida, ¿no? Pero si no hubiera sido porque yo busqué literatura lésbica, porque utilicé la etiqueta, entonces no podemos ser, no quiero ser hipócrita, o sea, yo lo he hecho, lo he buscado y he encontrado referentes gracias a eso. Entonces supongo que aunque sea un arma a veces de doble filo, pues a veces es necesario, pienso. Muy bien. El personaje principal, que es Griselda, es una señora de 80 años, moderna, digamos, en el contexto de su pueblo donde vive, exagerada a veces contando las cosas, muy locuaz, llena de vitalidad. Es un perfil de personaje que quizás no corresponde al prototipo de una señora mayor de 80 años que tenemos, pero precisamente no, porque construimos muchos estereotipos y también con la edad es uno de los que se construye, ¿no? Y quizá dentro de esos estereotipos, no sé si tú compartes un poco mi opinión, a veces nos perdemos mucho de lo que aprender de ellas y de ellos, ¿no? De las personas mayores. Como, yo sé que, bueno, lo cuentas, ¿no? También un poco ahí de esta inspiración que decías, que tu abuela en parte, ¿no? Forma parte de esa inspiración del personaje, pero ¿cómo ves tú a las personas mayores en nuestra sociedad, ¿no? Que a veces se valora solo a las personas por la capacidad que tenemos de producir y además en este contexto, ¿no? Pues en el que estamos del confinamiento actual, pues también vemos que son una parte más vulnerable, ¿no? En todo esto. Entonces, ¿cómo ves un poco el papel que tienen las personas mayores en nuestra sociedad y cómo podríamos un poco mejorar la manera de acoger a las personas que al fin y al cabo todo el mundo tenemos que llegar a esa parte Eso de es, nuestra vida, ¿no? eso Si es. todo va bien. El tema
y de hecho por eso quise incluir a diferentes generaciones dentro de la historia, porque para mí la vertiente generacional es súper importante en todos los aspectos de la vida. Y el darle importancia implica valorar. Y valorar, como dices tú, al final en muchos aspectos se valora simplemente a quien produce. Y entonces nos pasa con las personas mayores y nos pasa con los niños. Ojo, que no producen, que no votan. Entonces es como que pues a lo mejor no son tan importantes. Y lo son, tanto las personas mayores como los niños, porque todos somos personas. Entonces, aunque en el libro no haya aparecido niños, sí que hago referencia a la infancia en algunos momentos porque la diversidad para mí es todo. Entonces, no solamente es la diversidad sexual, afectivo-sexual, sino también la diversidad generacional. Respondiendo a tu pregunta, pues es darle valor, porque si no valoramos a las personas, para mí equivale a no valorarnos a nosotros mismos. Entonces es un espejo, yo creo. Si no haces esto, si no valoras a los demás, no te estás valorando a ti mismo, porque tú vas a llegar a eso. Y has sido el niño y vas a ser, o la niña, y vas a ser la persona mayor. Entonces, ¿qué respeto te estás dando a tu propia persona? Es mi manera de verlo. A lo mejor es un poco filosófica, pero realmente no me lo planteo. Es que lo veo tan claro que no puedo entender cómo hay gente que no valora a la gente mayor o que la trata como a niños, por lo mismo que te comento antes, por el poco valor que le damos tanto a los niños como a la gente mayor. Ese mismo personaje, Griselda, en un momento determinado de la novela cuenta que por unos motivos en su vida empezó a escribir, ¿no? Y dice que empezó a escribir para no perderme en el olvido de mí misma y vencer así el miedo a la muerte que la había empezado a amenazar cada madrugada. Denota como ese valor de la escritura como algo terapéutico, ¿no? Algo que te puede sanar ciertos aspectos de tu vida, de tu recorrido vital. Para ti, ¿la escritura también tiene esa parte, ese valor en algún momento? Totalmente, totalmente. De hecho, en todas las presentaciones o en las tertulias literarias a las que tengo la suerte de poder ir, ahora ya no, pero hasta ahora que hemos podido coincidir y juntarnos con gente y eso, siempre lo digo, siempre, escribir no es que debe, es terapéutico totalmente porque te ayuda a organizar las ideas, te ayuda a organizar las emociones, te ayuda a entenderte, a conocerte. Que si no te conoces no te entiendes y a veces no nos entendemos porque nos desconocemos. Y no verbalizamos aspectos de nosotros mismos porque es más complicado hacerlo en abstracto. Sin embargo, la escritura te permite tenerlo y encima tenerlo para siempre. Quiero decir, lo puedes releer las veces que quieras. Y no es lo mismo leer un texto tuyo de ayer que leer un texto que escribiste hace 10 años, ni mucho menos. Entonces, es una manera también de evaluar la evolución, ¿no? y valorar todos los aspectos de tu vida que han pasado durante esos años y apreciarlos. Al final, todo se reduce un poco a valorar, ¿no? A valorar un poco más. Bueno, tú eres escritora, eres también profesora y activista. Entonces, la siguiente pregunta viene del conjunto de personajes. A mí una de las cosas que se me ha quedado como más claro, que no me ha impactado, sino como que rezumaba, ¿no?, por toda la novela, era la capacidad de resiliencia y de solidaridad de las protagonistas, ¿no? Sobre todo entre Alex y Griselda, ¿no?, pero en general también con algunas más de las protagonistas. Esa capacidad de las mujeres de la novela de resistir y de ayudarse, ¿no?, de empoderarse unas a otras. Como profesora, y también de esta visión crítica activista, ¿no?, y de cambio de la sociedad, ¿qué le falta a nuestro sistema educativo para trabajar esas competencias en clase, ¿no?, o dentro de lo que son las aulas? No sé cómo lo ves, igual piensas que sí que se está haciendo, qué falta, de qué manera o qué podríamos cambiar para conseguir llegar un poco más allá. A ver, para empezar, no creo que sea un problema unilateral, sino que es algo global, ¿no? Y de estructura, tal y como yo lo veo, de estructura
sociocultural. Entonces tendemos, yo la primera, a veces tengo que frenarme porque que no es bueno a veces ser tan críticos, ¿no?, con nosotros mismos, porque el sistema educativo es fundamental, pero no es todo, no lo es todo. Entonces, muchas veces desde los medios de comunicación, ¿no?, pues meten mucha caña, y hay que meter caña. Yo soy la primera que lo hace, pero siempre desde una perspectiva constructiva. No podemos atacar directamente en este caso, el sistema educativo sin construir algo, ¿no?, sin ofrecer una solución. Cuando se critica algo, ofrece la solución. No te quejes por quejarte. Y si no, no te quejes, ¿vale? Entonces, sí, por un lado se pueden hacer muchas más cosas, por supuesto. En primer lugar, lo que yo haría es fomentar que el profesorado sepa, experimentando, qué es la sororidad o cómo se puede apoyar más y comunicar más entre ellos. Sobre todo en los centros educativos de enseñanza secundaria. Lo veo veo más carencias quizás en este entorno que en general, que en los centros de educación primaria. Pero también lo hay. Es como una descoordinación a veces, ¿no? Y es cierto que cada vez hay más profesorado formado, más profesorado competente y con ganas. Cada vez hay más y se nota. Se nota en las aulas, se nota en el día a día, pero sí que es verdad también que se podría hacer más experimentándolo, simplemente eso. Y eso se hace con la formación también de profesorado, una formación continua, que ya existe y que es fundamental. Y que yo creo que poco a poco vamos a ir aprendiendo todas y todos de lo bueno que tiene la cooperación. De hecho, llevamos, pues eso, como una década aproximadamente con un montón de innovación en el campo de la cooperación, ¿no?, del trabajo en equipo, pues eso, de la escucha. Y si seguimos en este sentido, creo que se puede avanzar. Pero la familia es fundamental. La familia y el entorno sociocultural. Si esto no cambia, es como el pez que se muerde la cola. Entonces, una cosa afecta a la otra y viceversa. La familia no, en general, tal y como yo lo veo, no valora lo suficiente la escuela. Y eso es un problema importante, muy importante. Y no solo la familia, sino el contexto. El contexto, el sistema político, Entonces, es muy sencillo a priori decir, no, pues esto se hace con estas herramientas, con estos instrumentos y perfecto, y ya está solucionado, pero no, es muchísimo más complejo, ¿no?, como todos los problemas que son grandes. Pero yo creo que si todos somos un poco conscientes y críticos y lo que he dicho al principio, no criticamos por criticar, sino que podemos ofrecer soluciones o alternativas que luego no tienen por qué funcionar, pero propongamos, no nos quedemos en la crítica y en la queja. Dentro de la novela todos los personajes acaban siendo como adorables, ¿no? Les coges mucho cariño. Solo hay uno que a lo mejor aparece como un poquito más antipático, ¿no?, que es el personaje de Sandra, que no se la retrata así como una persona muy vehemente y como que arrolla a las personas un poco sin importarle las consecuencias, ¿no? Estamos en la celebración del Día de la Visibilidad Lésbica y te quería preguntar qué personaje público real podría ser el antipático en relación a la defensa de los derechos de las personas LGTBI, en concreto de las lesbianas, sobre todo también. A ver, puedo pensar en mucha gente y hoy en día, ahora mismo, yo no veo la tele, pero por lo que veo en las redes sociales hay mucho material del que sacar información, ¿no? Por lo que me estás preguntando. A ver, hay un personaje que me viene a la cabeza, que es Donald Trump ahora mismo. Es el primero que me viene a la cabeza. Hay muchos más, por desgracia. Pero este personaje genera un malestar fuerte por todo lo que representa y por el cinismo, ¿no?, que a veces muestra en sus apariciones, en lo que dice, en cómo lo dice. Y hay más gente y hay políticos que no sé cómo pueden ser políticos, pero
pero los hay, los hay. Y sí que es verdad que me hierve la sangre. Pero como te he dicho antes, no me gusta pensar en negativo. Entonces, cuando me dices, piensa en alguien que te pueda resultar antipático, ¿no?, o desagradable de entrada, me cuesta porque no me gusta sacar eso, porque no me hace sentir bien. Entonces, una de las cosas que aprendes que he aprendido en la vida, ¿no?, es esa, ¿no? Intentar evitar lo que no te hace sentir bien. No quiere decir que no lo enfrentes, sino que intento no regodearme en ello, porque es algo que duele, ¿no? Y que se genera malestar y intento tirarlo para afuera. Muy bien, muy sabia postura. Ya por último, sí que me gustaría que dejaras un mensaje para el Día de la Visibilidad Lésbica para jóvenes, sean chicas lesbianas o, bueno, sin importar cuál es la orientación sexual o la identidad de género, pero para la gente joven, un mensaje que quisieras transmitir en el Día de la Visibilidad Lésbica. Bueno, pues hay algo que he aprendido también, y es que cuando sales del armario, todo va mejor. Eso es así, todo va mejor. Hay, por desgracia, familias que todavía no entienden qué es ser uno mismo y respetar, sobre todo respetar. Pero a pesar de los pesares, a pesar de que exista gente así, cuando una persona vive siendo una misma, todo viene detrás, todo viene rodado, porque es la base. Si eso no existe, si no vives siendo uno mismo y aceptándote, nada de lo que esperes de la vida te vas a ver bien, vas a ver todo amargo. No te vas a encontrar el sabor, ni el olor, ni el color de las cosas. Porque tienes que, pues eso, otra vez volvemos al respeto. Conocerte, aprender de ti y respetarte. Y eso es ser uno mismo, no hay más. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo, como decía Mila Martínez en el prólogo, como dice, lo que le digo a quienes estén escuchando la entrevista es que pasen y lean. El libro es de la editorial La Calle, además creo que está también adaptado en audiolibro, ¿no? Me parece, Sí, para sí. personas con diversidad, bueno, que tengan dificultad para la lectura, pues que lo puedan también escuchar. Y se lo van a pasar muy bien, es una lectura, como decís, es para todos los públicos. Si eres joven lo vas a disfrutar porque es divertido y vas a encontrar guiños, y si eres más mayor, pues mensajes también que a lo mejor pues te hacen llevar a otros ámbitos, ¿no?, la lectura. Y bueno, yo desde luego lo aconsejo. Y nada, pues agradecerte compartir un poco todas estas cuestiones y, por supuesto, no sé si también ¿nos quieres decir alguna cosa más para despedirte? Bueno, simplemente decir que ha salido mi última novela y en pleno confinamiento, que se llama Laberinto, que es una distopía, es una especie de distopía en donde se aborda temas también sobre feminismo y diversidad LGTB, que está editado por la editorial Egales y que, bueno, que aunque todavía estemos en casa y esto va para rato, también se puede adquirir en las librerías Cómplices y Berkana, y que a leer, que los libros nos salvan. Sí, la verdad es que sí. Que pasen y lean, es importante ese mensaje, porque lleva mucho significado detrás. Pues nada, muchas gracias, Elena. Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias. Un abrazo.